difundimos aquí en La Nación Más, que es muy elocuente, ¿no? Y está Alberto con Lázaro Báez y los hijos, algunos de los hijos de Lázaro Báez. Bueno, dijo que lo único que tuvo es un contacto. Buenas tardes, mucho gusto. Mi abuela creo que veía un programa de televisión que se llamaba así, me parece, yo no me acuerdo. Le quiero preguntar al doctor Fargosi, esta declaración, doctor, además proveniendo de un profesor de Derecho Penal, según el propio Alberto Fernández dice ser, incluso él hace una argumentación en un momento diciendo que esta misma causa había llegado a la provincia de Santa Cruz, a la justicia santacruceña, allá por el 2005, y que había sido desestimada y que le llamaba la atención que hubiera avanzado en Comodoro Pi, ¿no? Como si hubiera, como si estuviera juzgando dos veces a la misma persona por el mismo delito, ¿no? Estoy desde la mañana, desde que me enteré de las declaraciones, tratando de entender lo que pasó. Es incomprensible, desde un punto de vista de abogado, políticamente es clarito, sí, pero de abogado es incomprensible porque, en primer lugar, en una situación como la del presidente de la Nación, ¿qué es lo seguro? Lo seguro es declarar por escrito. ¿Por qué no declarar por escrito? Porque ahora ha quedado indisolublemente ligado a Cristina en algo que es clave, que es lo siguiente. La mentira es un fenómeno humano desde los Neandertal, esto es clarísimo, sí, y es una herramienta política que nadie niega y existe. Bueno, pero desde lo jurídico es delito, ¿no? Claro, Uno en una testimonial no puede mentir. Pero la mentira política tiene en todo caso una consecuencia política, uno no lo vota, no tiene un disgusto, los diarios le pegan. Pero cuando se convierte en la mentira en una declaración judicial, se comete un delito. Entonces, claro, si llega a haber cometido el delito de mentir en sede judicial, ya es un socio absolutamente indisoluble de Cristina Kirchner. ¿Eso que es falso testimonio, doctor? Es falso testimonio, claro, sí se comprueba. Yo lo pensaba desde este punto de vista también, ¿no? La importancia de la mentira en el ejercicio de la política, porque cuando fue el famoso caso, por ejemplo, de Bill Clinton, cuando fue su juicio político por prevaricato, lo que se mensuró era la mentira, independientemente del juicio de valor moral, que en la cultura anglosajona es muy fuerte. Lo que se había priorizado para el impeachment era que él mintió, que no reconoció haber tenido esa relación impropia. Acá se miente descaradamente y no hay ninguna consecuencia. Es que esto recién empieza. Lo de hoy ha sido los primeros minutos, el primer capítulo de una serie que va a tener varias temporadas. Esto no va a quedar acá con seguridad porque, repito, es muy importante haber cambiado el entorno de la política pura al área judicial, tema número uno. Tema número dos, que es importante explicarlo, cuando el presidente habla de todo ese tema de las cuestiones políticas no judiciables y demás. Las cuestiones políticas no judiciables se inventaron en Estados Unidos para evitar que el Poder Judicial gobierne al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no se puede meter con el Judicial, ni el Judicial con el Ejecutivo. ¿Saben? Para dar un ejemplo, si el gobernador de tal provincia quiere pintar los patrulleros de verde porque es el gobernador del partido, es un tema político no judiciable. Pero si coimea en la pintura de los patrulleros, deja de ser un tema no judiciable, claro, se convierte en un tema judiciable. Sí. Ese es el gran punto. Bueno, quiero también pedirle a Naidenov y a Lombardi su punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta también que el presidente pudo haber presentado un escrito, que tomó la decisión de ir presencialmente y hacer esta declaración testimonial, que pareciera ser una manera de decirle a Cristina, bueno, acá estoy yo refutando todo aquello que dije y que está en el archivo fílmico, ahora en sede judicial hay un archivo que dice que yo creo en tu inocencia. No sé qué piensan ustedes. Naidenov. Sí, a ver, retomando un poco lo de Fargosi, yo creo que él hablaba de capítulos. Incomprensible desde lo jurídico, pero desde lo político esto tiene que ver con una telenovela de sometimiento. La sociedad no puede sorprenderse de la actitud del presidente de la República. Este es un presidente desde el primer día, desde que asumió, ha hecho el mayor de los esfuerzos para no solamente demostrar actos de sumisión, este testimonio es un acto de sumisión a la vicepresidenta de la República, pero también con un proceso de autodegradación de la figura presidencial, bueno, que nos lleva prácticamente a un callejón sin salida. Sí. ¿Por qué hablo de telenovela prácticamente de sometimientos? ¿Y por qué digo que Débora hacía referencia a que este es el testimonio concreto del pacto por el cual Alberto accedió al poder? Sí. No, el testimonio se brindó el primer día, con la decisión de intervenir una empresa privada, cuando la sentó a
a una senadora del Frente de Todos, que es la mano derecha o el brazo político de Cristina Fernández de Kirchner, y terminó el peor de los caminos. Cuando intentó con una reforma judicial que no fue tal, y la vicepresidenta marcó la cancha justamente con una reforma que es de la justicia federal, y terminamos empantanados. Cuando la agenda de la Argentina pasaba justamente por las urgencias de la pandemia y encontrar una salida a la crisis laboral, a la crisis de la propia sociedad que estaba encerrada, con un presidente, bueno, que la agenda pasaba justamente por destituir a un procurador general. Entonces, ¿de qué nos podemos asustar? ¿De qué no podemos asustar? De un gobierno que dilapidó tiempos y esfuerzos y pasaron 2 años y no tenemos un final, digamos, o un final abierto en cuanto a la reestructuración de la deuda. Con el presidente del bloque de diputados del oficialismo que te renuncia en este contexto de crisis de la Argentina, o el presidente del oficialismo en el Senado que dice queremos conocer la letra chica. Digo, ¿dónde está parado este oficialismo que administra la Argentina? ¿Lombardi? 2 cosas. Una, cómo devaluó la palabra presidencial, cómo empequeñeció a la primera magistratura de la nación, y sobre todo, que es muy duro, cómo construyó su propia irrelevancia. Él día tras día se pone más en irrelevante, porque obviamente cuando sos sumiso sos irrelevante. Construye una irrelevancia que para la figura política de Alberto Fernández no es mi problema, pero para la figura del presidente de la nación sí es el problema de todos los argentinos. Ese es un punto. Y un segundo punto, hoy atacó, era todo previsible que iba a ser esto, iba a ser una defensa encendida para cumplir el pacto de impunidad. ¿Qué no era previsible para mi punto de vista? La falta de respeto al fiscal. Es decir, ¿le quiso faltar el respeto al fiscal o le faltó el respeto a toda la justicia? Como lo hizo Cristina la otra vez cuando dijo, la historia me absolverá, citándolo a Fidel. Bueno, si quieren justicia, no va sobre el... No, si quieren compartimos ese momento. Yo pensaba también, ¿no? Me acordé cuando dijo Lombardi, le faltó respeto al fiscal, por el fiscal Luciani. Él lloró, me estaba acordando, cuando fue la despedida del bebé Rigui, de Esteban Rigui, ¿no es cierto? Que fue echado como jefe de los fiscales, justamente como procurador, por Cristina Kirchner en el marco de la investigación por la causa Chicone. Entonces, si es discípulo de Rigui, si es un hombre de derecho, si es profesor de Derecho Penal y además el presidente de la Argentina, ¿cómo va a sede judicial y ataca de esta manera a un fiscal? Lo vemos. Doctor, a mí me da la impresión que usted no me escuchó bien antes. Sí, yo lo escuché perfecto, doctor. Pero entonces tiene un problema de comprensión. No, bueno, no le explico, doctor. Me falta respeto, doctor. De ningún modo quise faltar el respeto, doctor, quise ser descriptivo. Bueno. Lo único que quiero decir es que la verdad esto lo que dice es en una planilla recursos que se destinan a una obra. ¿Qué pretende que le diga? No tengo la menor idea. Eso me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea. Eso no sé qué es lo que quiere que le diga, doctor. Claro, esto fue en el siguiente contexto. Hubo una primera pregunta del fiscal Luciani en relación con declaraciones que había hecho Alberto Fernández, televisivas, ¿no es cierto?, periodísticas, de alguna manera inculpando, ¿no es cierto?, a Cristina y a funcionarios del gobierno kirchnerista por el redireccionamiento de la obra pública. Eso por los jueces no fue aceptado, es una pregunta que no le aceptaron, pero sí, después de deliberar, los jueces aceptaron que Luciani le pregunte por un expediente que él tuvo que haber visto como jefe de gabinete, que es sobre la ruta 288 en el tramo La Julia-Tres Lagos. En ese expediente había un desfasaje entre un dinero otorgado que figuraba en el año 2007 a Lázaro Báez o Astral Construcciones por 255 millones de pesos, y en el expediente que le muestra Luciani y Alberto Fernández de 2008 figuraban 150 millones de pesos. Había un faltante de 75. Bueno, Alberto Fernández dijo desconocer completamente tanto esa como otras erogaciones que hizo el Estado en relación con la obra pública. Le quiero preguntar a Naidenov, porque hoy también hubo declaraciones interesantes, pues es la primera vez que desde el Senado se hace pública un poco la posición de Cristina Kirchner y de los senadores que la acompañan respecto de cómo van a votar eventualmente cuando llegue el acuerdo con el fondo al Senado. Esto decía José Mayans, que bueno, además manifestó, después de hablar con Cristina, que Cristina prefería que el proyecto entre por diputados y no por senadores. Que me acompañen. Necesitamos el detalle del acuerdo, que es lo que yo le pedí tanto a Cho como a Más. Tenemos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país, ¿verdad?
Sí. Porque ustedes ven cómo la situación es delicada. Yo no dudo de la buena fe del ministro, de toda la gestión que hace, pero para eso estamos nosotros también, para saber que el pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien, no meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. Bueno, meternos en algo que no vamos a poder soportar, eso dice Mayans. Nadie, ¿qué va a pasar en el Senado? Bueno, a ver, en el Senado, esto hablábamos de lo que hoy hablábamos de la incoherencia y de la irresponsabilidad del oficialismo. Que el presidente del bloque de diputados renuncie y el presidente del bloque de la Cámara de Senadores del oficialismo exprese que quieren conocer la letra chica para saber qué posiciones vamos a adoptar, es una demostración que yo preguntaría, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Nosotros gobernamos la Argentina en el 2015 y la primera decisión que tomamos, que la tomó el presidente Mauricio Macri, fue iniciar el proceso de reestructuración para evitar el default, para la salida del default. Pero existía una vinculación y un lazo directo entre los bloques o las presidencias de bloques de diputados y del propio Senado. Entonces acá estamos ante un problema de un gobierno que no tiene destino, que no tiene rumbo y que te lleva a un callejón sin salida, porque yo me pregunto, si el propio oficialismo no sabe la posición que va a adoptar ante las negociaciones del ministro de Economía en función de la ley que aprobamos por unanimidad o que en este caso nosotros como oposición brindamos las herramientas, yo me pregunto, ¿cuál es la letra chica que se tiene que conocer cuando en estos 2 años, cada vez que se intentó avanzar en una instancia de renegociación, el palo en la rueda venía del propio oficialismo, con una ley para que se discuta justamente el acuerdo eventual con el fondo por una modificación del Frente de Todos, que se generó en el propio Senado de la Nación, porque quizás esto no hubiera sido falta si nos regíamos por la Ley de Administraciones Financieras. Claro. Entonces, yo me pregunto, el gobierno que tiene que brindar certidumbre, la certidumbre debe estar en el Parlamento. Y lo que se percibe, no solamente desde la política, sino de la sociedad, porque yo me detengo en el pase con Johnny, ¿no? Sí. 50% de inflación que puede terminar un 80% por el incremento de los precios. Entonces, ¿el gobierno piensa en la sociedad o está especulando mezquinamente desde la política por una puja de facciones que te conduce a un callejón sin salida? Bueno, claro, lo que se demuestra a través del audio de Mayans, que previamente a hacerlo había hablado con Cristina, es que lo que no quiere el kirchnerismo o un sector es convalidar el ajuste. Bueno, el tema es así, en el Senado ustedes son 33 y ellos 35, ¿digo bien? Sí, bueno, pero a ver, porque más allá de los rol, números... bueno, pero tienen un rol muy importante. O sea, en diputados ellos necesitan el apoyo de la oposición, pero en el Senado todavía más, ¿no? Porque hoy pareciera, por lo menos lo que aparece, es que están divididos ellos 16 a 19. La Argentina necesita un gobierno que se ordene internamente. Esto es, bueno, el orden es escandaloso. No, a ver, está, yo quiero recordar en las historias pasadas, no hace mucho, en nuestro país, que tiene pocas historias de coaliciones, cuando el primer quiebre se genera en el Parlamento, digamos, uno sabe cómo arranca, pero no cómo termina. A ver, reitero, presidente de bloques de diputados que te renuncia del oficialismo, presidente de bloques de senadores del oficialismo que quiere conocer la letra chica. Bueno, ¿cuál es la certidumbre que brinda el gobierno a la sociedad? Hoy dicen que votarían en contra o se abstendrían, pero no convalidarían el acuerdo. Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti, Parrilli, que responden todos a Cristina, ¿no? Mariano Recalde, bueno, otra senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni. Es decir, que hay un grupo importante, ¿no? Bueno, el propio José Mayans o Teresa González de Formosa, por lo menos 19 a 16 pero, aparecen hoy, partidos prácticamente al medio. Tomemos el argumento de Luis. Por ejemplo, llamaron a extraordinarias, mejor dicho, se habilitaron las sesiones extraordinarias del 1 al 28 de febrero. Eso lo tiene que llamar, para hacerlo efectivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, o la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos a día 15. Ya se comieron el 50% de este tiempo y no hay nada. Había 18 leyes. ¿Eran importantes o no eran importantes? Si eran importantes, ¿por qué no las estamos tratando?
no las estamos tratando porque el oficialismo no quiere. Entonces, la irresponsabilidad institucional de tener un oficialismo desordenado, que se lo dijimos, la verdad se lo dijimos durante las elecciones, miren, este experimento no va a funcionar. Bueno, ahora se está mostrando con toda claridad. Pero yo te agregaría algo que me parece crucial. Lo que nosotros queremos es que se ordenen. La Argentina necesita que se ordenen. Porque la Argentina no entiende. Las señales van en sentido contrario. Bueno, ya sé, pero necesitamos que se ordenen. La Argentina, si no está ordenada, 3 oportunidades, Débora. Vos conocés este asunto. Ellos podrían haber arreglado. Después de asumir. Al asumir podían haber arreglado porque le echaban el apero Macri y lo hacían funcionar y chau. En plena pandemia, el mundo no estaba en situación de mirarte mucho algunas cuestiones, sino estabas en una cuestión universal de una enorme complejidad. Y el año pasado también tuvieron oportunidad, pero lo dijeron a Guzmán, no porque después de las elecciones. ¿Es necesario llegar a hoy, 15 de febrero, que faltan 40 días para el vencimiento? El 23 de marzo, ¿no? Tiempo de descuento. 22, creo. Donde yo te digo y un vencimiento importante. Sí, dos porque es un vencimiento con el fondo y un vencimiento con el Club de París el mismo día. A ver, 5.200 millones. Si no hay acuerdo, el dinero aparentemente no está. Pero yo hay una cosa que quiero siempre marcar, porque todo el mundo habla de la letra chica. La verdad, lo que no está es la letra grande. No hay nada. No hay un renglón en el Congreso de la Nación. Hoy me decía alguien que tuvo la oportunidad de acceder a ese borrador, ¿no? Que tendría ya Martín Guzmán con el acuerdo del presidente Alberto Fernández. Que claro, el ajuste para entendernos, es el borrador, muy vos podés tener borradores, pero en lo concreto, en el papelito escrito, que nosotros pensamos que lo único que tiene que pedir al Congreso es una autorización de endeudamiento, no el memorándum, porque los que gobiernan son ellos y nosotros somos la alternativa. Pero por lo menos la ley de autorización de endeudamiento siguen pasando los días. Sin duda. Yo decimos, tenemos la mejor voluntad. Sabemos que llevar a Argentina a un default sería una catástrofe. Vos lo dijiste en el pase con Johnny, una catástrofe. Tenemos la mejor voluntad. Pero no nos van a hacer votar en 72 horas a los empujones. Se lo decimos con patriotismo, con franqueza. Ni en el Senado ni en diputados. No pueden hacerte votar a los empujones, denos quórum porque la Argentina se cae. Hace 26 meses que gobiernan. Y cuando se discute esto en marzo van a ser 27. Quiero aprovechar que está con nosotros Luis Naidenov, ¿no? Para hablar un poquito de lo que pasa con Formosa y con Insfran. Hubo un hecho de impacto, ¿no? Ya había pasado con Alberto Fernández, ahora pasó con Guado de Pedro. Fíjese, Naidenov, lo que pasaba en este encuentro entre Guado de Pedro y Gildo Insfran. Esta provincia tenemos que estar orgullosos de Formosa. Eso se hace con la articulación de las políticas, pero sobre todo se hace con la decisión y la voluntad de un gobernador que tiene una de las mejores gestiones de la Argentina, que tiene una filosofía basada en la justicia social. Le podemos decir a esos odiadores que lo único inviable es una Argentina gobernada para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, Insfran, el mejor gobernador, el que tiene la mejor gestión de la República Argentina. Yo solamente recordaría y aprovecharía que está Naidenov aquí, más allá de pensar en la cantidad de años que gobierna su provincia. Nada más pensar en ese papá que murió cruzando el río, es el río Bermejo, ¿no? Sí, es el río Bermejo, cruzando el río Bermejo para poder ver a su hijita, porque esa suerte de centros clandestinos que había hecho Insfran en la provincia impedía a un ciudadano argentino ingresar en la provincia de Formosa para ver a su familia, entre tantas otras cuestiones que podríamos comentar, ¿no? Sí, a ver, no es la primera vez. Alberto el presidente Alberto mismo, ¿no? Fernández justamente elogió la gestión de Gildo Insfran y ha puesto a Formosa o a Insfran como un modelo a seguir. Bueno, acá están los resultados. El modelo de Formosa es un modelo de exitoso en lo electoral, pero con los peores resultados en materia social. Yo creo que, digamos, lo que expresa el ministro del Interior, en primer lugar, bueno, desnuda su enorme desconocimiento de la realidad de la Argentina. Y también subestima la inteligencia fundamentalmente del pueblo de la provincia de Formosa. ¿Por qué lo digo? Formosa es la provincia que menos exporta, 0,008% del total de las exportaciones nacionales.
16 millones de dólares. Es la provincia que menos exporta, repito, 0,008%. Es la provincia de mayor porcentaje de embarazo adolescente en la Argentina. De cada 4 niños que nacen, menores de 15 años, hasta de 15 a 19 años, uno pertenece a un adolescente. De 15 a 19, el 71% de los chicos, de cada 1000 chicos que nacen, son de embarazos adolescentes. La provincia que presenta los peores indicadores en cuanto a pobreza e indigencia. Entonces, ¿de qué modelo exitoso? Perdón, y con la misma persona gobernando desde hace, si la Sí, memoria no me falla, pero